Definitivamente para los que vivimos en México o Latinoamérica, Malcolm el del medio es de las series más populares que existen. Incluso me atrevería a decir que es más popular que en Estados Unidos, el país de donde viene esta serie. La pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Por qué Malcolm el del medio es más popular en México o en Latinoamérica que en Estados Unidos? Hoy con este video vamos a intentar dar respuesta a esta gran pregunta. ¿Por qué Malcolm el del medio es más popular aquí que allá? Pero antes vamos a dar un poco de contexto social e histórico para entender por qué Malcolm representa más la mexicanidad que el sueño americano. ¿Se acuerdan de cómo en enero del 2000 todo el mundo en Estados Unidos pensaba que vivíamos en una película futurista? Las computadoras, el internet, hasta la economía estaba de fiesta. Veníamos de los 90 con una tecnología a tope. Y claro, todos hablaban del famoso sueño americano. Que si trabajando duro y con determinación, cualquiera podría hacerse rico. A decir verdad, las cosas no se veían tan mal. Había empleo y casas nuevas y la gente pensaba que invertir en la bolsa era el equivalente a hacer dinero fácil. Pero como pasa en cualquier fiesta, había algunos que no la estaban pasando tan bien. Mientras muchos estaban pensando en comprarse su casita o vivir al estilo de vida de Friends en Nueva York, otros apenas podían mantenerse al día. Sin embargo, el gobierno quería que tú como espectador, que cualquier persona que viviera en Estados Unidos tuviera el estilo de vida que se veía en la televisión. Una familia perfecta, sin problemas, una economía sustentable y sobre todo que pagaras y pagaras y pagaras y te endeudaras porque eso era el sueño americano. Vivir bien, cómodamente y solo Estados Unidos te podía ofrecer eso. Muchos programas de televisión de la época representaban esa idea del sueño americano, pero aquí vamos a hablar de 3 en específico, que curiosamente eran los 3 programas más famosos de la época, y algunos tenían que ver con el cambio de pensamiento de los 90 a los 2000. Por ejemplo, Friends era una comedia que seguía la vida de 6 amigos en Nueva York, y se convirtió en un fenómeno cultural. Su popularidad creció a lo largo de los años 90 y para finales de la década era una de las series mejor valoradas y más vistas. La química entre personajes y el humor basado en las relaciones hizo que fuera muy popular entre el público joven, además de mostrar un estilo de vida bastante bueno. Amigos que vivían en un departamento en una de las ciudades más caras del mundo, es algo a lo que muchos aspiraban. En cambio, ER era un drama médico precursor de series como Grey's Anatomy, Doctor House o The Good Doctor. La serie abordaba temas médicos y personales de los doctores y enfermeros de la sala de emergencias del Hospital County General en Chicago, que no solo tuvo grandes audiencias, sino que también lanzó al estrellato a George Clooney. Y The X-Files era una serie muy popular de ciencia ficción y misterio, donde los agentes Mulder y Scully investigaban casos inexplicables. Capturó la imaginación de una audiencia global y ayudó a popular el género de ciencia ficción, como ya dije, popularizó las teorías conspirativas e hizo que todos buscáramos crear una para darle explicación a cosas que hasta ese momento o incluso ahora ni siquiera tienen respuesta. Entonces ahora me debo hacer una pregunta. Ok, ¿qué tienen estas 3 series, las más populares de los 90, de diferencia con Malcolm el del medio? ¿Por qué estas series pegaron en Estados Unidos, pero Malcolm el del medio pasó sin pena ni gloria allá? La verdad, hay varias razones. Mientras que las series populares de la época trataban temas serios o con un tono semi-realista, o bueno, hay que ser honestos, la única realista era ER, Malcolm el del medio era una comedia excéntrica y más centrada en lo que podía ocurrir en el mundo real. Su tono es irreverente junto con su enfoque en una familia disfuncional y una narrativa no convencional. Recordemos que muchas sitcoms o comedias familiares básicamente lo que mostraban eran familias perfectas, donde todos se abrazaban y al final aprendían una lección y seguían la vida perfectamente. En cambio en Malcolm, no. La familia que mostraban tenía problemas económicos, tenía problemas entre sus miembros y eso se alejaba un poco del sueño americano.
Y aunque a muchos les gustó, Malcolm el de en medio no tuvo el mismo impacto generalizado porque se alejaba del enfoque aspiracional que el gobierno buscaba que el público necesitara en ese momento en la televisión. Recordemos que en esa época el gobierno estadounidense quería que compres, endeudes. Y en Malcolm el de en medio no se podían dar esos lujos porque, pues, principalmente ni siquiera tenían dinero. Además, Friends, ER y Los Expedientes Secretos X tenían formatos que invitaban a la audiencia a seguir episodios semanalmente o incluso a hacer maratones, un modelo que funcionaba con el esquema de programación de la época. Pero con Malcolm el de en medio, aunque también tenía su estilo episódico, no estaba estructurada de una manera que fomentara el mismo nivel de apego. Sus episodios incluso podían ser más independientes, sin arcos narrativos, al menos en sus primeras temporadas, de largo plazo, que motivaran al espectador a ver todos los capítulos. Entonces, ya sabemos por qué no funcionó en Estados Unidos. Pero, ¿por qué en México sí? ¿Qué tiene México de especial que nos hizo querer seguir viendo Malcolm el de en medio? A inicios del año 2000, México se encontraba en un momento de transición tanto económicamente como políticamente. Habíamos dicho adiós al régimen del PRI e invitamos a un nuevo partido, a una nueva forma de gobierno, después de que la moneda en México se devaluara tanto. Entonces, muchas personas en el país ya no tenían el estilo de vida que tenían antes, y en México hubo una extrema pobreza. Sin embargo, a diferencia de Estados Unidos, en México sabíamos perfectamente la posición en la que estábamos. No necesitábamos aspirar a algo más, no necesitábamos endeudarnos. Sabíamos que el país estaba en problemas y decíamos, ok, voy a salir adelante, pero siempre dentro de mis posibilidades. No hay un sueño americano al cual aspirar, simplemente salir adelante por mi bien y por el bien de mi familia. Ahora, eso resuena mucho con la idea de la historia de Malcolm el de en medio, por varias razones que la convirtieron en un fenómeno de culto y un referente en la cultura popular mexicana. Y sí, hablo solo de México porque es el país donde yo vivo. Si eres de otro país en Latinoamérica, pues cuéntame de la percepción que tienen ustedes de la serie. Una de las principales razones fue que era un programa que se transmitía en televisión abierta. A inicios de los 2000 ya no todos tenían acceso a televisión por cable. Entonces, un programa distinto a las producciones mexicanas hacía que las personas en México se sintieran un poco más interesados. Además de su tono irreverente y su enfoque en una familia disfuncional, resonaba mucho con el público mexicano. Mientras en Estados Unidos vendían la idea de que la familia era lo mejor y debíamos aspirar a tener dinero, en México pues sabemos que no todo es perfecto. Lo aceptamos y tratamos de salir adelante. La serie presentaba a la familia de Malcolm como un grupo caótico y exagerado, pero que al mismo tiempo representa la cotidianidad en la que muchos nos reflejamos. La familia no era perfecta ni idealizada, al contrario, tenían problemas de dinero, conflictos entre hermanos, situaciones absurdas, lo que conectaba con el sentido del humor mexicano y con una forma de ver la vida con humor a pesar de todas las dificultades. Punto extra fue que la serie tenía unas voces en español en su doblaje que también fueron cruciales para su éxito, ya que lograron capturar el humor y el tono original, pero con frases y expresiones que hacían más cercanos a los personajes para el público hispanohablante. Este doblaje se volvió icónico y hasta la fecha es recordado con muchísimo cariño. Y no solo el doblaje, los actores que le dieron voz a los personajes gozan de una popularidad enorme. La familia de Malcolm, con un padre despistado y una madre estricta, personificaba situaciones exageradas pero reconocibles para el público mexicano. Muchos de nosotros crecimos con una familia así, y aunque no tuviéramos un padre, una madre o hermano, podríamos identificar en nuestra misma familia personajes que se parecen a Hal, a Reese, a Lois, etc. Estas situaciones resultaban familiares para quienes también habían crecido en familias numerosas o en entornos donde el dinero no siempre era suficiente. El humor ácido y las ocurrencias de los personajes permitieron que la serie se conectara con jóvenes que, aunque vivieran en un contexto distinto, compartían los sentimientos de inconformidad y rebeldía propios de la adolescencia. En conclusión, Malcolm el de en medio fue un éxito en México porque su comedia irreverente y su enfoque en una familia disfuncional lo acercaron al público mexicano, que no nos creíamos esa idea del sueño americano porque vivíamos en un país con nuestros propios problemas, y justamente la serie retrató eso.
ese tipo de problemas, ya no algo aspiracional, sino algo realista. La serie no solo ofrecía entretenimiento, sino una forma de reflexionar sobre las propias circunstancias de la vida, abordando temas con humor y creatividad. A través de sus personajes entrañables y situaciones absurdas, la serie se ganó un lugar especial en la cultura popular mexicana, y aún hoy es recordada como una obra que, a pesar de sus situaciones extremas, logró capturar la esencia de la vida familiar y juvenil. Básicamente esa es la razón por la que creo que Malcolm el de en medio triunfó aquí en México y no en Estados Unidos. No sé, ¿qué opinas tú? Dime si estás de acuerdo, si estás en desacuerdo. Y sobre todo, si eres de otro país, dime si esta serie realmente es tan popular. No sé, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, España, de donde sea que me estés viendo, comenta por favor cómo pues vieron ustedes esta serie. Y pues si tienes alguna otra pregunta, alguna otra serie de la que te gustaría que yo hablara o película, pues ponlo en los comentarios. Por lo pronto, esto es Cine Galeón, yo soy Jubis y no olvides ir al cine.